Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de la unidad 5, que es el conflicto y efectos de la frustración. Entonces, vamos a empezar. Ya, entonces, como estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Decíamos que el conflicto es una experiencia psicológica, ¿no? Que aparece cuando la persona se encuentra frente a una situación que no puede resolver de manera simple. Entonces, no es algo extraño ni excepcional, sino una vivencia cotidiana que forma parte de la vida humana, ¿verdad? Entonces, cada vez que una persona quiere algo y no puede obtenerlo sin consecuencias, ahí va a aparecer el conflicto. Entonces, por eso el conflicto está profundamente ligado a la condición humana. Entonces, muchas veces se piensa que el conflicto es algo negativo, ¿no? Que debería evitarse, pero en realidad es una señal de que la persona está implicada emocionalmente en una situación. O sea, si no hubiera interés, no hubiera deseo, no hubiera necesidad, no habría conflicto. Entonces, el conflicto indica que algo importa, que algo tiene valor para la persona. Entonces, justamente por eso genera una tensión interna, un malestar, ¿verdad? Entonces, el conflicto obliga a pensar, nos obliga a detenernos, nos obliga a reflexionar. El conflicto no nos va a permitir actuar de una manera automática, ¿no? Por eso genera incomodidad, pero hay que ver que también es una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque empuja a la persona a tomar decisiones y asumir las responsabilidades sobre las elecciones que está tomando, ¿no? Una persona que no siente interés por nada, difícilmente va a vivir conflictos. Entonces, en cambio, alguien que tiene proyectos, deseos, expectativas, va a encontrarse muchas veces en situaciones pues donde no puede tener todo al mismo tiempo. Y este choque es este choque entre lo que uno desea y también en lo que es posible, es el punto de partida del conflicto, ¿no? Entonces, esto es lo que genera la tensión emocional. Conflicto y deseo. El conflicto siempre nace del deseo. Es decir, no existe conflicto si no hay algo que la persona quiera, ¿no? Si no hay algo que la persona valore o necesite. Entonces, cuando una persona se siente dividida internamente, es porque hay deseos que a veces entran en tensión entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mismo deseo y que tiene consecuencias contradictorias, ¿no? Por eso el conflicto no es solo una situación externa, sino también una vivencia interna. En el conflicto, la persona suele experimentar diversas emociones opuestas, pero al mismo tiempo. O sea, puede sentir entusiasmo, puede sentir miedo, atracción y rechazo al mismo tiempo, ganas de avanzar, pero al mismo tiempo también de retroceder. Entonces, esta coexistencia de emociones y que son contradictorias, que se llama ambivalencia, ¿no? O sea, y es una de las características centrales del conflicto psicológico. Entonces, esta ambivalencia va a generar lo que es mucho desgaste emocional. ¿Por qué? Porque la persona no logra sentirse tranquila con ninguna de las dos opciones o con ninguna de las opciones que hay. Entonces, incluso cuando no actúa, el conflicto sigue activo internamente. Entonces, pensar en una opción hace aparecer inmediatamente la otra, ¿no? Y la tensión se mantiene. Un ejemplo, una persona
desea cambiar de rumbo en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente que ya no está conforme con su situación actual, pero al mismo tiempo, él sabe o él piensa que ese cambio le genera miedo, le genera inseguridad y duda. Entonces, el deseo de cambiar y el temor a las consecuencias van a convivir juntas. Y esa convivencia entre el temor y el deseo es la base del conflicto. Conflicto y decisión. El conflicto se vuelve especialmente intenso cuando la persona debe tomar una decisión. Entonces, ojo, no todas las decisiones van a generar conflicto, pero aquellas que implican consecuencias importantes, sí va a haber conflicto. Entonces, decidir no es solo elegir algo que uno quiere, ¿no? Sino también aceptar que otras posibilidades u otras opciones van a quedar fuera. Entonces, y esa renuncia es lo que hace que decidir sea tan difícil. Muchas personas por ejemplo, intentan postergar, ¿no?, las decisiones pensando que así van a evitar el malestar. Entonces, sin embargo, el no decidir también es una forma de respuesta y suele prolongar el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto no va a desaparecer. Entonces, mientras no se decida, la tensión interna se va a mantener activa, ¿no? Piensen que como una bomba, así, tic-tac, como un reloj. Y el malestar emocional va a continuar. Entonces, elegir implica asumir responsabilidades sobre la propia vida, ¿no? Por eso el conflicto aparece con más fuerza en lo que son las etapas de cambio, donde las decisiones van a tener un impacto en el futuro. Entonces, el conflicto en ese sentido acompaña a lo que son realmente los momentos de crecimiento. Entonces, elegir un camino, por ejemplo, implica dejar otro de lado, ¿no? Una persona puede pasar mucho tiempo dudando porque siente que cualquier elección o cualquier decisión que va a tomar significa o implica perder algo valioso, ¿no? Entonces, esa sensación de pérdida es parte del conflicto y sobre todo va a generar frustración. Conflicto y frustración. El conflicto y la frustración están profundamente relacionadas, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando una persona no logra resolver un conflicto, la frustración aparece o se intensifica. Entonces, el conflicto mantiene a la persona en constante tensión y la imposibilidad de avanzar va a generar una sensación de estancamiento. Entonces, y es esa sensación que es la frustrante, o sea, el estar estancado es donde va a generar la frustración. Entonces, muchas veces la persona no identifica claramente el conflicto, ¿no? Pero sí siente la frustración, sí siente la irritabilidad, sí siente la ansiedad. Y esto ocurre porque el conflicto puede estar operando de una manera interna, ¿no? O sea, sin que la persona lo tenga del todo consciente. Entonces, el malestar aparece, aunque no siempre se sepa exactamente el por qué, ¿no? Entonces, cuando el conflicto se prolonga en el tiempo, la frustración se va a acumular. Entonces, la persona siente que pasa el tiempo y no logra avanzar, ¿no? Entonces, lo que va a reforzar a la sensación de impotencia, al desgaste emocional, el cansancio. Entonces, un ejemplo, alguien puede sentirse constantemente molesto o constantemente desmotivado, sin identificar que hay una decisión importante pendiente. Entonces hay algo ahí. Entonces la frustración no surge por una situación puntual, no es que yo sé qué es,
sino porque a veces hay un conflicto no resuelto que se mantiene activo. Y a veces, como decía, es inconsciente, ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces, la idea es reflexionar, el conocernos. Entonces, por eso el conflicto y la frustración están completamente relacionados. Tipos de conflicto. Existen distintos tipos de conflicto, ¿no? Y cada uno de esos conflictos va a generar una forma particular de tensión emocional. Entonces, ojo, no todos los conflictos se viven de la misma manera ni producen las mismas reacciones. Entonces, comprender los tipos de conflicto va a permitirnos entender mejor por qué algunas personas, o por qué algunas decisiones resultan más difíciles que otras. Entonces, los tipos de conflicto se diferencian según la naturaleza de las alternativas en las que la persona debe elegir. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, ambas opciones son atractivas, ¿no? En otras, ambas son desagradables. Entonces, incluso en otros, una misma opción va a generar atracción y rechazo al mismo tiempo. Entonces, identificar el tipo de conflicto va a ayudar a clarificar lo que está ocurriendo internamente, ¿no? Y va a permitir ya abordar la situación con una mayor comprensión y menor autoexigencia. O sea, no es lo mismo elegir entre dos cosas buenas que elegir entre dos cosas negativas. Tampoco enfrentar una opción que al mismo tiempo una seduce y otra asusta, ¿no? Entonces, cada situación va a generar un tipo distinto de conflicto y de malestar. Veamos la primera. El conflicto atracción-atracción. El conflicto, perdón. El conflicto de atracción-atracción aparece cuando una persona se enfrenta a dos alternativas que van a resultar igualmente atractivas. Es decir, pero no puede obtenerse al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ambas opciones van a generar ilusión, ¿no? Hay expectativas positivas, hay deseo. El conflicto surge el conflicto no surge porque algo sea malo, sino porque la realidad que están en ese momento va a obligar a elegir solamente una opción. Entonces, vuelvo a repetir, el conflicto de atracción-atracción es cuando las dos opciones, las dos alternativas son buenas, por decir, no son buenas situaciones, pero la realidad en la que está viviendo la persona que desea las dos situaciones solo le está obligando a escoger solo una. Entonces, este tipo de conflicto suele vivirse con cierta ambivalencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay entusiasmo por las posibilidades, por las opciones, pero también hay una frustración por aquello que se va a perder. Entonces, es como quiero las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque si gano una, por más que las dos son buenas, la que estoy escogiendo es buena, pero tampoco quiero perder la otra. Entonces, aunque desde afuera pueda parecer un bonito problema, o sea, yo también quiero tener dos opciones bonitas, internamente puede generar mucha tensión. ¿Por qué? Porque la persona siente que cualquier decisión implica renunciar a algo valioso. O sea, no es porque quiero las dos, sino porque no es tanto porque quiero las dos, sino no quiero renunciar al otro también. Entonces, la dificultad central de este conflicto está en la renuncia, ¿no? Elegir una opción implica aceptar que la otra
va a quedar afuera, que no la voy a escoger, al menos por este momento, ¿no? Porque es por la realidad que están viviendo. Entonces, esta pérdida va a generar frustración, aunque la otra elección sea positiva. Entonces, por ejemplo, una persona tiene dos oportunidades que le gustan mucho. Entonces, ambas oportunidades representan crecimiento, representan satisfacción, representan una proyección futura. Sin embargo, no puede tomar las dos al mismo tiempo. Entonces, el conflicto no está en decidir entre algo bueno y algo malo, sino en aceptar que al escoger una va a perder la otra. Entonces, y esa pérdida es la fuente del malestar. Características del conflicto de atracción-atracción. En el conflicto de atracción-atracción, muchas veces la persona va a intentar comparar constantemente las opciones para disminuir la angustia, ¿no? Entonces, va a empezar a analizar las ventajas, las desventajas, va a empezar a imaginar incluso los escenarios futuros y va a empezar incluso hasta buscar las señales externas o mínimas que le indiquen cuál es la mejor, porque ambas son buenas, acuérdense, la mejor decisión. Entonces, sin embargo, como ambas opciones son valiosas, la duda va a persistir. Entonces, este tipo de conflicto suele resolverse más fácilmente que otros. ¿Por qué? Porque, porque cualquiera de las dos opciones elegidas puede generar satisfacción. Aún así, aún si la frustración, por ejemplo, no va a desaparecer por completo, porque siempre va a quedar perdida esa opción, eh, la persona, siempre va a estar esa sensación de frustración, porque como decía, ¿no? La persona siempre va a quedar con esa sensación de qué hubiera pasado si hubiera escogido la otra. Entonces, y este conflicto enseña algo importante. Incluso las decisiones positivas van a implicar pérdidas. Entonces, aprender a tolerar esa pérdida forma parte del crecimiento personal. Una persona, ¿no?, que elige una opción y con el tiempo se siente conforme, pero en ciertos momentos recuerda la alternativa que dejó atrás. Entonces, ojo, esa nostalgia no significa que la decisión haya sido incorrecta, sino más bien que refleja la renuncia que implicó elegir entre ambas. Siguiente tipo de conflicto, el conflicto de evitación. El conflicto de evitación aparece cuando la persona se enfrenta a dos alternativas que resultan igualmente desagradables o desfavorables, ¿no? Negativas. Entonces, ninguna opción es deseada, pero aún así la persona se ve obligada a elegir una. Entonces, este tipo de conflictos genera un alto nivel de ansiedad, de rechazo, de tensión emocional. Entonces, a diferencia de lo que vimos, el conflicto de atracción, aquí no va a haber ni ilusión ni entusiasmo. Entonces, la persona incluso quisiera evitar ambas opciones, no quisiera ni escoger ninguna. Entonces, pero la realidad no se lo permite. Entonces, esta situación genera una fuerte sensación de incomodidad y la presión interna. Entonces, la tendencia habitual frente a este tipo de conflicto, por ejemplo, su conducta
es la evitación. Entonces, el postergar esa decisión, el distraerse o intentar que la situación se resuelva sola, sin necesidad de escoger. Entonces, sin embargo, mientras no se decide, el malestar va a continuar, o sea, no desaparece sola. Entonces, por ejemplo, una persona que debe elegir entre dos situaciones que no le gustan, sabiendo que cualquiera de los dos le va a traer consecuencias negativas, el conflicto aquí no está en lo que él desea, sino más bien en cómo evitar ese daño. O sea, el evitar incluso el escoger, la decisión, porque sabe que cualquiera de las dos opciones le va a generar daño. Características del conflicto de evitación-evitación. En el conflicto de evitación-evitación, la indecisión suele ser más intensa, ¿no? La persona a veces puede sentirse paralizada, ansiosa o bloqueada, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna opción le va a resultar satisfactoria. Entonces, la decisión se vive más como una obligación que como una elección libre. Entonces, este tipo de conflicto puede generar un gran desgaste emocional, ¿no? Especialmente si la persona se siente atrapada, sin alternativa, sin una tercera opción, aunque sea una media positiva. Entonces, la ansiedad aquí va a aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Y qué pasa? Y la decisión va a seguir pendiente. ¿Por qué? Porque eh, el conflicto no se va a resolver sola. Entonces, mientras más tiempo pase, la intensidad o el malestar emocional va a seguir ahí. Entonces, muchas veces la persona elige la opción que percibe como menos mala, ¿no? No porque le resulte aceptable, sino porque ya necesita salir de esa situación conflictiva. No es porque ya, sino porque ya no quiere sentir ese malestar emocional. Entonces, por ejemplo, una persona va a retrasar una decisión difícil esperando que algo externo la resuelva, esperando que se resuelva sola. Mientras tanto, esa persona vive con la ansiedad constante, ¿no? Entonces, lo que termina siendo más desgastante que, que escoger, o sea, le genera más malestar el tener que vivir con ese la espera que se va aumentando, que la misma decisión. El escoger, el tener que escoger entre las dos decisiones, que esperar que la decisión haga su rumbo, ¿no? Porque sabe que es negativa. Siguiente tipo de conflicto. Conflicto de atracción-evitación. El conflicto de atracción-evitación se presenta cuando una misma opción genera tanto deseo como rechazo. Es decir, la persona quiere algo, pero al mismo tiempo teme las consecuencias de obtenerlo, ¿no? Entonces, esta coexistencia de emociones va a generar una ambivalencia intensa y sostenida. Entonces, este tipo, por ejemplo, de conflicto suele ser uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque el deseo y el temor están dirigidos al mismo objeto. Entonces, la persona se acerca y se aleja constantemente de la decisión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a generar que en la persona un cansancio emocional, una confusión, desgaste de nuevo. Entonces, el conflicto de atracción-evitación suele aparecer en situaciones importantes de la vida, ¿no? Donde el crecimiento implica asumir nuevas responsabilidades o enfrentar miedos personales, ¿no? Una persona desea un cambio significativo porque siente que lo necesita, pero al mismo tiempo
teme fracasar, teme equivocarse o incluso no estar a la altura. Entonces, el deseo sí, y lo impulsa a avanzar, pero el miedo lo va a frenar. Entonces, esta oscilación, ¿no?, constante del vaivén, ida y venida, es la esencia de este conflicto. Un momento, por favor, que se movió. Bueno, disculpen. Ya, van a disculpar. Características del conflicto atracción-evitación. En el conflicto de atracción-evitación, la persona vive una experiencia particularmente desgastante. ¿Por qué? Porque no puede separar lo que desea de lo que teme. Entonces, el mismo objeto, la misma situación o la misma incluso decisión va a generar ilusión y al mismo tiempo inseguridad. Entonces, incluso miedo llega a generar. Entonces, esto provoca, como decía, ¿no?, una oscilación constante, es decir, momentos en que la persona se siente motivada a realizar por el deseo, pero también otros en los que se retracta, ya no lo quiere. Entonces, esta ambivalencia no se resuelve fácilmente, no se va a resolver. ¿Por qué? Porque no basta con eliminar una de las opciones, ¿no? O sea, el deseo sigue presente, pero también el temor. Entonces, por eso, la persona puede pasar mucho tiempo dando vueltas alrededor de la decisión y sin lograr avanzar con claridad. Este tipo de conflicto suele generar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona siente que no puede escapar de la situación ni resolverla rápidamente. Entonces, el conflicto aquí se va a volver interno y persistente. Un ejemplo, una persona que quiere, o que quiere en realidad, sí, que quiere asumir una nueva responsabilidad porque siente que es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, o al mismo tiempo, teme no estar preparada, teme equivocarse o incluso teme fracasar. Entonces, algunos días se despierta decidida, motivada, y otros días se siente paralizada. Entonces, ese ir y venir constante es lo que va a generar el cansancio emocional. Conflicto interno. El conflicto es en gran medida una experiencia interna, ¿verdad? Aquí estamos hablando del conflicto, es una experiencia interna, mayor medida. Entonces, muchas veces no se manifiesta claramente hacia el exterior. Entonces, la persona puede continuar con su rutina diaria, pero internamente vive una tensión constante. Entonces, este conflicto interno va a consumir esa energía emocional y sobre todo va a afectar el bienestar psicológico. Entonces, cuando el conflicto permanece activo,
la mente está ocupada, ¿no? De manera constante por esos pensamientos contradictorios. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a dificultar la concentración, va a dificultar el descanso, la toma de decisiones. Entonces, la persona puede sentirse agotada, incluso sin identificar claramente cuál es la causa. Entonces, es importante entender que el conflicto no siempre se expresa con palabras o con conductas evidentes, ¿no? Muchas veces se manifiesta como malestar general, como irritabilidad o incluso la sensación de incomodidad permanente. O sea, alguien puede sentirse cansado o irritable o desmotivado sin saber exactamente por qué. Entonces, al reflexionar, va a descubrir que hay una decisión importante pendiente que lo mantiene en tensión desde hace tiempo. Conflicto y conducta. El conflicto también tiene un impacto directo en la conducta, ¿no? Dijimos que era interna, pero también en la conducta, en lo externo. Entonces, cuando una persona no logra resolver un conflicto, su manera de actuar se ve afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque puede aparecer la indecisión, la postergación, el bloqueo o incluso las conductas impulsivas, ¿no? Como intento de escapar del malestar. O sea, inconscientemente, como se siente mal, tiene que hacer otra cosa para despejar la mente. Entonces, algunas personas frente al conflicto evitan actuar. Entonces, otras incluso actúan de manera apresurada para salir rápidamente de la tensión. Entonces, inclusive sin evaluar las consecuencias de estas acciones. Entonces, ambas formas son intentos de reducir el malestar que produce el conflicto, ¿no? Entonces, con el tiempo, mmm, estas, estas formas de responder pueden repetirse y repetirse y transformarse en patrones habituales de conducta, ¿no? Influyendo a la personalidad. Entonces, una persona que siempre posterga decisiones importantes puede estar evitando el conflicto que implican. Entonces, y otras veces puede tomar decisiones impulsivas solo para dejar de sentir ese malestar o esa tensión interna. Efectos de la frustración. Cuando, cuando el conflicto no se resuelve, ¿qué decíamos? Aquí es donde suele aparecer la frustración. Entonces, la persona siente que quiere avanzar, pero no puede. Entonces, esta sensación de estancamiento va a generar malestar emocional y este malestar emocional puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? O sea, y aquí es cuando se comienza realmente a observar los efectos de la frustración. Entonces, la frustración, como ya hemos dicho, no surge solo cuando algo externo falla, ¿no? Sino también cuando internamente no se logra resolver una situación. Entonces, en estos casos, el conflicto va a actuar como una fuente interna de frustración. Entonces, reconocer esta relación de nuevo entre conflicto y frustración va a ayudar a entender por qué algunas personas, ¿cómo era? Ah, exacto, perdón, porque algunas personas se sienten frustradas, aun cuando aparentemente todo está bien en su entorno, ¿no? Entonces, una persona puede tener condiciones favorables en su vida, se le va de maravilla, el auto, el trabajo, amigos, todo, pero puede sentirse frustrada porque no logra tomar decisiones importantes que le permiten avanzar. Entonces también ahí es cuando las respuestas pueden variar y van a depender de la personalidad.
Reacciones ante la frustración. Ante la frustración, las personas, ya le hemos dicho, dije, ¿no? Van a reaccionar de distintas maneras. Entonces, no existe una única respuesta ni una reacción universal ante la frustración. Entonces, cada persona responde según su historia personal, según su personalidad, según sus recursos emocionales. Entonces, algunas reacciones son más adaptativas y otras reacciones pueden generar muchos más problemas a largo plazo. Entonces, estas reacciones ante la frustración pueden ser momentáneas, cortas o mantenerse en el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Va a influir en la forma habitual de enfrentar estas dificultades o las dificultades en general. Entonces, comprender estas respuestas va a permitir entender mejor el comportamiento humano y las diferencias individuales. Entonces, aquí, a partir de aquí, vamos a analizar las principales, se analizarán, ¿no? Las principales reacciones frente a la frustración, entendiendo que todas ellas son intentos de manejar el malestar. Entonces, como hay la tensión, hay el malestar interno y a veces no sabemos cómo, ni conscientemente no sabemos qué es el malestar, entonces esa es la acción, la conducta, es cómo lo sacamos, cómo lo desestresamos. Entonces, ante una misma frustración, una persona puede desmotivarse, ¿no? Y otra puede enojarse. Otra puede inclusive intentar cambiar esa situación. Entonces, la diferencia no está en la frustración en sí, sino en cómo cada uno la enfrenta de esta situación. Insatisfacción y malestar. Una de las reacciones más frecuentes frente a la frustración es la sensación de insatisfacción y malestar emocional, ¿no? Esta reacción no siempre se manifiesta, ¿no? De forma intensa o visible, pero suele instalarse de manera progresiva. Entonces, la persona va a comenzar a sentirse incómoda, va a empezar a sentirse descontenta, con una sensación interna de que algo no está bien, aunque no siempre puede expresarlo con claridad. Entonces, este malestar puede manifestarse como tristeza, desánimo, pesimismo, incluso temor. Entonces, la persona siente que sus expectativas no se cumplieron, ¿no? Que sus esfuerzos no dieron resultado o que la realidad no respondió como esperaba. Entonces, cuando esta sensación se va a prolongar con el tiempo y sobre todo aumenta, va a empezar a afectar la motivación y el interés por seguir intentando cosas nuevas, incluso cosas que les gustaban. Entonces, es importante entender que esta insatisfacción no surge de un solo hecho aislado, ¿no? Sino que muchas veces se va a ir acumulando. O sea, pequeñas frustraciones repetidas pueden generar un estado general de malestar y que va a terminar influyendo en la forma de pensar y de sentir. Como ejemplo, una persona que intenta varias veces lograr algo y que no lo consigue, puede comenzar a sentirse desanimada, ¿no? Al principio va a pensar que es algo pasajero este sentimiento, ¿no? Pero con el tiempo ya empieza a perder el entusiasmo, ya empieza a pensar que nada vale la pena ya, ¿para qué intentarlo? Entonces, o que siempre pasa lo mismo. Entonces, esa sensación persistente de desagrado es una forma clara de reacción ante la frustración.
Desmotivación. Ya cuando la insatisfacción se mantiene con el tiempo, ya puede dar lugar a lo que llamamos la desmotivación. Entonces, la desmotivación va a implicar que haya una disminución del interés, ¿no? Una disminución del esfuerzo y una disminución de la iniciativa. Entonces, aquí la persona va a dejar de intentarlo. Y no es porque ya no quiera, sino porque siente que todas las acciones que logra, sus esfuerzos, ya no producen cambio ni resultados positivos. Entonces, la desmotivación es especialmente peligrosa cuando se instala como una forma habitual de responder ante las dificultades, ¿no? O sea, en lugar de enfrentar la frustración, la persona que hace se va a retirar emocionalmente, ¿no? Aquí aparece ¿para qué? Da lo mismo ya, o sea, no tiene ni sentido intentar esforzarme. ¿Para qué ya? Entonces, esta reacción, ojo, no debe confundirse ni con pereza o con falta de interés, sino que muchas veces es una consecuencia directa de las frustraciones que son las frustraciones repetidas que no pudieron elaborarse adecuadamente. Un ejemplo que tal vez muchos van a vivir o están viviendo, un estudiante que se esfuerza, pero que obtiene resultados que considera insuficientes, puede comenzar a estudiar cada vez menos, ¿no? Y no es porque no le importe, sino porque siente que haga lo que haga, no va a lograr mejorar. Entonces, la desmotivación aparece como inclusive llega a aparecer como una forma de protegerse del malestar, ¿verdad? Desorganización de la conducta. Otra reacción frente a la frustración es la desorganización de la conducta. En este caso, la frustración genera un nivel de ansiedad que va a afectar lo que es el equilibrio emocional de la persona. Entonces, la ansiedad interfiere con la capacidad de pensar con claridad y de actuar de manera organizada. Entonces, la persona puede mostrarse confusa, puede mostrarse impulsiva, incluso desorientada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le va a empezar a costar planificar, el tomar decisiones o incluso mantener una conducta coherente. A veces actúa sin pensar y otras veces queda paralizada. Entonces, esta desorganización es una respuesta al malestar interno que produce la frustración. Entonces, cuando cuando la ansiedad es tan intensa, la conducta deja de ser una herramienta eficaz para resolver el problema y se convierte en, en una expresión del conflicto interno. Un ejemplo, una persona que se siente frustrada puede comenzar a actuar de una manera desordenada, ¿no? Entonces, eh, abandona tareas, empieza cosas o proyectos sin terminar ninguna, se irrita con facilidad o toma decisiones apresuradas que luego lamenta. Entonces, no es falta de capacidad, sino hay que verlo como un exceso de tensión emocional. Evasión y justificación. Ante, ante la ansiedad y la desorganización, algunas personas recurren a lo que es la evasión o a las justificaciones imaginarias. Entonces, la evasión consiste
en evitar la situación que va a generar frustración, ya sea no enfrentándola directamente o desviando la atención hacia otra cosa, ¿no? O sea, de esta manera se busca reducir el malestar, aunque sea de forma momentánea. Entonces, la justifica de manera momentánea, ¿no? Entonces, busca cualquier otra cosa con tal de evitar esa situación. Ahora, las justificaciones imaginarias son explicaciones que la persona se da a sí misma para aliviar la tensión interna. Entonces, estas explicaciones no siempre reflejan la realidad, ¿no? Pero permiten disminuir la angustia que va a producir esta frustración. Entonces, sin embargo, tanto la evasión como las justificaciones, ojo, no van a resolver el problema de fondo. Solo más bien lo que están haciendo es postergar el resolverlo, ¿no? O sea, van a hacer que el conflicto y la frustración permanezcan activas y se acumulen. Entonces, por ejemplo, una persona evitaría una decisión difícil diciendo todo el tiempo, todavía no es tiempo, todavía no es el momento, aún no, o que no vale la pena preocuparse ahora, todavía tiene mucho tiempo. Entonces, aunque en el momento, aunque se justifique, sintiéndose más tranquila, entonces el conflicto sigue presente, ¿no? Es un alivio momentáneo. Entonces, el conflicto sigue presente y va a reaparecer más adelante, incluso hasta con más intensidad. Inhibición o no reacción. Otra reacción del conflicto o posible ante la frustración es la inhibición o no reacción. Entonces, en este caso, la persona no expresa el malestar de manera visible, es decir, no se enoja, no protesta, no actúa, entonces se contiene excesivamente y guarda sus emociones. Entonces, desde afuera, nosotros desde externo, puede parecer tranquila, relajada, pero internamente el malestar sigue presente y acumulándose. Entonces, la inhibición, ¿qué va a implicar? Implica un bloqueo de la acción, es decir, la persona siente que no puede hacer nada frente a esta frustración. Entonces, ¿no? ¿Y qué pasa? Va a optar por no reaccionar. Entonces, esta respuesta puede generar una acumulación de tensión emocional que con el tiempo, dijimos, puede expresarse de otras maneras, ¿verdad? Entonces, esta forma de reacción suele pasar desapercibida, ¿no? Pero es tan significativa como las otras, como las demás reacciones. ¿Por qué? Porque implica una gran carga emocional interna. Entonces, una persona que siempre acepta situaciones que le generen malestar sin expresar lo que siente, puede parecer muy controlada, ¿no? Todo está en orden, todo ajustado. Sin embargo, internamente puede acumular esta frustración, ¿no? Puede acumular incluso tristeza o enojo, y que a veces no lo vemos nosotros en sus expresiones o en su conducta. Agresividad. La agresividad es una de las reacciones más frecuentes frente a la frustración. Es decir, aparece cuando la tensión emocional acumulada necesita descargarse de alguna manera. Entonces, aquí la persona va a sentir enojo, irritación o rabia incluso. ¿Por qué? Porque algo no salió como esperaba, ¿no? Porque se sintió limitada, porque se sintió impedida, porque se sintió frustrada en sus deseos, en lo que ella quería, en lo que él quería.
Entonces, la agresividad, en este sentido, es una respuesta a la sensación de obstáculo o de bloqueo, ¿no? O sea, es importante entender que la agresividad no surge de la nada. Entonces, siempre tiene una causa previa. ¿Sí? Y muchas veces esa causa es una frustración no elaborada. Entonces, cuando la persona no logra canalizar ese malestar de manera reflexiva, esta, este malestar se va a transformar en conductas agresivas. Entonces, la agresividad puede dirigirse hacia otros, hacia objetos, hacia situaciones en general o incluso hacia uno mismo. Entonces, esta agresividad no siempre es evidente, ¿no? A veces se manifiesta de forma abierta y otra de manera más sutil, pero en todos los casos va a expresar un intento de liberar la tensión interna producida por la frustración. Entonces, una persona que se siente constantemente frustrada puede reaccionar con enojo ante situaciones pequeñas, ¿no? O sea, no es el hecho, no es esa situación pequeña lo que ha provocado la agresividad, sino más bien la acumulación de malestar que no pudo expresarse antes. Agresividad positiva. Ahora, escuchen bien. No toda agresividad es negativa, que o sea, existe lo que se denomina, sí, la agresividad positiva. ¿Y qué es la agresividad positiva? La agresividad positiva es una forma de energía dirigida a la acción. O sea, en este caso, la persona va a utilizar la fuerza emocional que genera esta frustración para luchar por lo que desea, ¿no? Para buscar soluciones y para intentar modificar las condiciones que le impiden avanzar. Entonces, a ver, la agresividad positiva, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como, como, como perseverancia, como insistencia, como firmeza, como la capacidad de defender los propios intereses, ojo, sin dañar a otros ni a sí mismo. Entonces, es una agresividad canalizada de manera constructiva, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Porque va a permitir transformar ese malestar en acción. Entonces, este tipo de agresividad está relacionado con la capacidad de enfrentar dificultades sin rendirse y sobre todo de utilizar la frustración como un motor para el cambio. Entonces, una persona, ¿no? Que no logra algo en un primer intento puede sentirse frustrada, normal, pero en lugar de abandonar lo que quería, va a utilizar toda esa energía para buscar nuevas estrategias, o sea, para pedir ayuda, para insistir de otra manera. Entonces, la frustración aquí se convierte en un impulso para seguir adelante. En contraste, tenemos la agresividad negativa. La agresividad negativa es una reacción desproporcionada frente a la frustración. O sea, en este caso, la persona ¿no? que estamos hablando no logra canalizar el malestar de una manera constructiva y va a responder con conductas que más bien va a generar daño, ¿no? O sea, ya sea este daño hacia los demás o hacia sí misma. Entonces, la intensidad de la reacción aquí incluso suele ser mayor que la causa que lo provocó. Entonces, la agresividad negativa puede expresarse como estallidos de enojo, violencia verbal,
violencia física o incluso actitudes hostiles constantes, ¿no? O sea, también incluso puede dirigirse hacia uno mismo mediante la autocrítica excesiva, la culpa permanente o incluso conductas autodestructivas. Entonces, este tipo de agresividad, ojo, no resuelve la frustración. Más bien, ¿qué hace? Va a generar más problemas. ¿Cómo? Va deteriorando las relaciones afectivas, sociales y sobre todo afectando la autoestima. O sea, una persona que se siente frustrada puede reaccionar culpándose constantemente diciendo que no sirvo para nada, todo es mi culpa, siempre es a mí, es que yo tengo que ser así. Entonces, aunque no ataque a otros, esta agresividad dirigida hacia ella misma es, obviamente también va a ser más dañina, el mismo nivel que dañar a otras personas. Consecuencias de la agresividad negativa. Las consecuencias de la agresividad negativa pueden ser graves cuando se mantienen en el tiempo. Es decir, la persona puede desarrollar sentimientos de inferioridad o una imagen negativa de sí misma, o incluso una visión pesimista de la vida, ¿no? O sea, la frustración no resuelta, más sumada a la agresividad mal canalizada, puede dar lugar a estos estados emocionales muy profundos, ¿como qué? Como la depresión. Entonces, en casos extremos, cuando la agresividad negativa se dirige de manera intensa hacia uno mismo, puede aparecer un riesgo psicológico importante, ¿no? Por eso es fundamental comprender todas estas reacciones y sobre todo no minimizarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a reflejar un malestar profundo. Entonces, reconocer la agresividad negativa, ojo, no implica justificarla. Ah, ya es negativa, entonces dejémoslo. No, más bien entender que es una señal de que la persona necesita ayuda para elaborar toda esta frustración que tiene pues de manera positiva o de otra manera. Estamos viendo que hay agresividad positiva. Entonces, una persona que vive repitiéndose que es incapaz o que nunca va a lograr nada, puede terminar aislándose, puede terminar inclusive perdiendo interés por la vida o sintiéndose cada día más frustrada y más sola. Entonces, por eso es importante detectar estas señales tanto en otras personas como en sí misma. Formas de agresividad. La agresividad, como estábamos viendo, también puede manifestarse de distintas formas. Puede ser física, es decir, cuando se expresa a través de acciones concretas, ¿no? Como los golpes o la destrucción de objetos, o también verbal, es decir, cuando se manifiesta mediante palabras, gritos, insultos, comentarios hirientes. Entonces, ambas formas, ya sea físico o verbal, van a cumplir la misma función. ¿Y cuál es? Descargar esa tensión emocional producida por la frustración. Entonces, la agresividad verbal suele estar más naturalizada, ¿no? Socialmente. Entonces, pero ojo, a pesar de que está más naturalizada escuchar estos insultos, pero no por eso es menos dañina. Entonces, las palabras pueden afectar profundamente a los demás y también a quien las emite, ¿no? O sea, y la agresividad física, en cambio, suele ser más visible, ¿no? Y genera consecuencias inmediatas, un golpe. Entonces, comprender estas formas de agresividad va a permitir reconocerlas a tiempo y sobre todo buscar maneras más saludables de manejar el malestar emocional. Entonces, una persona, por ejemplo, que constantemente responde con gritos o sarcasmo, puede estar expresando
frustración acumulada, ¿no? Aunque no haya violencia física, el daño emocional puede ser significativo tanto para los demás como para la propia persona. Frustración y reacción emocional. Ahora, no todas las frustraciones tienen el mismo origen, ¿no? Algunas, algunas frustraciones provienen claramente del entorno, de situaciones externas que impiden satisfacer un deseo. Sin embargo, hay otras frustraciones que tienen un origen interno, es decir, surgen dentro de la misma persona. Y en estos casos no existe, ¿no?, un obstáculo visible o concreto, sino más bien una dificultad interna para permitirse desear o elegir o inclusive actuar de una manera. Entonces, la frustración interna. Entonces, la frustración interna suele ser más difícil de identificar. Entonces, ¿por qué? Porque la persona no siempre puede señalar qué es lo que la está bloqueando. Entonces, el malestar sí aparece, pero no hay un objeto externo claro al cual decir, este es. Entonces, esto puede generar confusión y aumentar la sensación de impotencia. Entonces, en muchas ocasiones la persona siente que algo lo frena, ¿verdad? Entonces, pero no sabe exactamente qué es lo que le está frenando. Entonces, y este tipo de frustración suele estar vinculado a conflictos internos, ¿no? Los miedos, las culpas, las exigencias personales muy rígidas. Entonces, una persona desea avanzar en algo, ¿no?, en algún aspecto de su vida, pero se detiene constantemente. Entonces, desde afuera, parece que nada se lo impide. O sea, ¿qué te impide hacer esa decisión o tomar ese rumbo? Pero internamente, esta persona siente miedo, siente inseguridad o siente culpa. Entonces, la frustración aquí aparece no porque algo externo lo impida, sino porque internamente no logra permitírselo. Ahí está. Entonces, cuando decimos frustración interna, ¿verdad? Entonces, no siempre, acuérdense, hay un obstáculo real y no es necesario que, usualmente, somos nosotros mismos, algo que nosotros mismos nos bloqueamos. Es una, pónganlo como una prohibición interna, como una prohibición interna. Entonces, y esta frustración, como decía, suele ser mucho más difícil de identificar, ¿no? Porque la persona no sabe lo que tiene, es a veces hasta inconsciente, pero no puede decir, sí, esto es, sino el malestar aparece más bien generando confusión, aumentando esa sensación de impotencia. Conflicto interno no consciente. Cuando la frustración tiene un origen interno, como estábamos hablando, suele estar relacionada con conflictos que la persona no siempre reconoce de manera consciente. O sea, estos conflictos pueden tener que ver más con deseos que entran en contradicción que con valores personales, ¿no? Expectativas familiares o creencias propias. Entonces, aquí la persona quiere algo, pero al mismo tiempo
siente que no debería quererlo. Entonces, esta situación va a generar una tensión interna constante. ¿Por qué? O sea, la persona se siente frustrada, pero también se siente confundida. ¿Por qué? Porque no logra identificar claramente la causa de su malestar. Entonces, a veces aparece una sensación de culpa, ¿no? Como si deseara algo fuera incorrecto. Incluso cuando no hay una prohibición externa real. Entonces, comprender esta forma de frustración va a permitir entender el por qué algunas personas incluso se sabotean o se frenan a sí mismas sin darse cuenta. Entonces, una persona, como estaban en varios ejemplos, sí, desea cambiar su situación actual, pero internamente siente que hacerlo sería fallar a las expectativas de otros, ¿no? Aunque nadie se lo impide explícitamente, la frustración va a aparecer porque internamente no logra autorizarse para avanzar. Conflicto, frustración y personalidad. Eh, como estábamos diciendo, las reacciones frente a la frustración no son iguales en todas las personas, ¿no? O sea, ante una misma situación frustrante, dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente. Entonces, y esto se debe a que influyen factores como la historia personal, las experiencias previas, la forma de enfrentar las dificultades, los recursos emocionales disponibles. Entonces, algunas personas sí toleran mejor la frustración y logran incluso adaptarse con mayor flexibilidad. Otras, en cambio, van a reaccionar con mayor intensidad emocional. Entonces, estas diferencias, ojo, no implican que una persona sea mejor que otra, sino más bien que una, pues sí, ha desarrollado distintas formas de afrontar el malestar. Entonces, reconocer estas diferencias ayuda a comprender por qué no todos reaccionamos igual ante las mismas situaciones y evitar estas comparaciones injustas que hay entre de unos a otros. Entonces, dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. O sea, una logra reorganizarse, seguir adelante, mientras que la otra pues se desanima profundamente, ¿no? Y ya no quiere avanzar. Pero la diferencia, ojo, no está en la situación, sino en la manera en que cada uno la vive y la elabora. Entonces, hay que evitar estas comparaciones porque hay todo un, todo un trasfondo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estos factores, son las expectativas, los recursos emocionales que ha tenido durante toda su vida. Importancia de comprender el conflicto. Cuando, así, perdón, cuando las reacciones, por ejemplo, frente a la frustración, se repiten de manera constante, pueden convertirse en patrones habituales de conducta. Es decir, estos patrones van a influir en la forma en que la persona se relaciona consigo mismo, con los demás y sobre todo con las dificultades de la vida, ¿no? O sea, con el tiempo, todas esas respuestas repetidas van a ir moldeando la personalidad. Entonces, por ejemplo, una persona que siempre evita las situaciones frustrantes puede desarrollar un estilo de vida marcado por la evitación, ¿sí? Y otra que responde con agresividad puede consolidar un modo de relación conflictivo. Entonces, la frustración, cuando no se elabora, deja huellas en la forma de ser. Por eso, el comprender el cómo se responde a la frustración es fundamental para entender
el desarrollo de la personalidad. O sea, una persona que desde joven responde a la frustración rindiéndose, puede con el tiempo incluso dejar de intentar nuevos desafíos. En cambio, alguien que aprende a tolerar la frustración o el malestar puede desarrollar incluso mayor confianza y autonomía. El, el conflicto y la frustración, como ya hemos visto, son experiencias inevitables, ¿no?, en la vida humana. Entonces, no se trata de evitarlas, sino de aprender a reconocerlas y sobre todo afrontarlas de manera más saludable. Entonces, la forma en que cada persona enfrenta esta experiencia va a influir directamente en su bienestar emocional, en su desarrollo personal. Entonces, cuando el conflicto se reconoce y la frustración se elabora, la persona puede crecer, puede aprender, puede adaptarse. Entonces, y cuando se niegan o se evitan estos conflictos, pueden dar lugar a lo que son los malestares persistentes y las dificultades en la personalidad. Entonces, este punto aquí marca la importancia de comprender estos procesos para poder avanzar hacia el análisis de otras respuestas psicológicas, ¿no? Entonces, una persona que aprende a aceptar que no todo le sale como le espera o todo como quiere, puede desarrollar o mayor flexibilidad emocional. En cambio, una persona que no tolera la frustración puede sentirse constantemente en lucha con la realidad, no pensar que la vida a propósito le está impidiendo todo lo que él desea y todo lo que sus sueños, sus planes. Entonces, a lo largo de este tema, como un pequeño resumen, hemos visto, perdón, hemos visto, ¿no?, que el conflicto no es un hecho aislado ni excepcional, ¿no?, sino más bien que es una experiencia cotidiana que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. Entonces, siempre que hay deseo, siempre que hay interés, expectativas o proyectos, va a aparecer la posibilidad del conflicto. Entonces, el conflicto surge porque la realidad no siempre va a satisfacer todo al mismo tiempo. Entonces, aquí el conflicto va a generar una tensión interna, ¿no?, que si no se resuelve, se transforma en frustración. Y esta frustración, hemos visto que no solo queda a nivel emocional, sino que también va a influir directamente en lo que es la conducta. Entonces, las reacciones que vimos, desmotivación, agresividad, inhibición, evasión, no aparecen de manera casual, sino más bien aparecen como una respuesta al malestar generado por conflictos no elaborados. Entonces, entender esta relación entre conflicto, frustración y conducta va a permitir mirar el comportamiento humano desde una perspectiva más profunda, ¿no? O sea, muchas reacciones intensas, exageradas o incomprensibles cobran sentido cuando se analiza el conflicto eh, desde el origen. Entonces, una persona que reacciona con enojo constante puede estar viviendo un conflicto interno, ¿no?, prolongado, que no puede resolver. Entonces, el enojo aquí no es el problema en sí, no es tampoco la agresividad en sí, sino más bien, sino una expresión de malestar, de un malestar mucho más profundo que no ha podido elaborarlo, que no ha podido trabajarlo.
Entonces, las reacciones frente a la frustración no deben entenderse únicamente como conductas negativas o inadecuadas. En realidad, todas ellas son intentos de la persona por manejar ese malestar emocional, ¿no?, que nos produce el conflicto. Entonces, cada reacción va a cumplir una función, ¿no? El aliviar la tensión, el protegernos del dolor o incluso evitar una sensación de pérdida. Entonces, algunas de estas reacciones, sí, son más adaptativas, permiten que la persona seguir creciendo. Otras, en cambio, como vimos, van a generar más problemas, van a hacer que más bien el malestar siga ahí. Entonces, incluso las reacciones problemáticas deben entenderse como señales. ¿Señales de qué? De que la persona no encontró aún una forma más saludable de afrontar la frustración. Entonces, esta mirada permite desarrollar una actitud de nuevo más comprensiva, tanto hacia uno mismo, porque nosotros también nos damos, como hacia los demás. Entonces, en lugar de juzgar rápidamente una conducta, se puede intentar comprender qué frustración o qué conflicto está detrás de ella. Entonces, para cerrar este tema, uno, es importante de nuevo comprender que el conflicto y la frustración no son enemigos del desarrollo personal, ¿no? Sino más bien que son una parte inevitable del crecimiento humano. Entonces, a lo largo de la vida, las personas sí se van a enfrentar a múltiples millones de situaciones en las que a veces no podrán pues tener todo lo que desean, o incluso en las que van a tener que decidir entre dos opciones difíciles. Entonces, la diferencia no está en evitar el conflicto, ¿no? Sino más bien en cómo afrontarlos. Entonces, cuando el conflicto se reconoce y la frustración se elabora, se trabaja, la persona puede aprender a adaptarse, a fortalecer su personalidad. Pero cuando más bien negamos este conflicto, no lo trabajamos o lo evitamos, puede dar lugar a muchos malestares persistentes, ¿no? Y también a las dificultades emocionales más profundas. Entonces, este cierre va a permitir comprender el por qué. El día de mañana se van a estudiar los mecanismos de defensa, ¿no? Que surgen precisamente como respuestas de la personalidad frente al conflicto, frente a la frustración. Vamos. Jóvenes, si hay alguna pregunta, pueden levantar la manito y vamos a darle espacio para que nos haga. Ok, Romy, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, Lisen. ¿Será que podría volver a explicar el punto de conflicto interno no consciente, por favor? Claro, en un momento de buscar. Deme un momento, ahorita acomodo esto. Ya, mala disculpa. Entonces, el conflicto interno no consciente. Entonces, estamos viendo acá. Uno, como decíamos, primero voy a señalar los puntos. La persona, cuando hay un conflicto, la persona no siempre va a identificar
qué es lo que lo está frustrando. Entonces, ¿cuál es su conflicto? O sea, 2, el malestar se expresa indirectamente. Es decir, no siempre el malestar es directo, nos llega, perdón, un momentito.